La palabra que se va a establecer en nuestras vidas es 1 Corintios 15, del 31 al 32. Vamos a leer estos dos versículos juntos. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallo en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Amén. Vamos a nuestra confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado. No perdamos la esencia. Hoy les comparto la palabra con el título de Os aseguro. Hoy es la última semana de este mes de marzo, y durante este mes nos aferramos a esta palabra de Rose para levantarnos realmente como testigos de la resurrección de Cristo, de que todo se terminó con Cristo. Y que podamos realmente creer y disfrutar esto. Y por eso hicimos este festival de la semana pasada, el Rose Festival, para poder experimentar y no solamente proclamar, sino confirmar que Cristo ha resucitado. Y ya pasó una semana, pero en mi corazón sigue la felicidad y sigo muy conmovido por lo que pasó la semana pasada. La verdad fui muy feliz, lo agradecí muchísimo. También veo que hoy vinieron muchas personas de diferentes naciones y viéndolos a ellos lo agradezco tanto. Estoy tan feliz por ello. Y también, en especial, nuestros creyentes que ya estaban acá, también experimento mucho, estoy a la expectativa de lo que Dios va a hacer a través de estas personas de diferentes naciones. Cuando nosotros tenemos este evangelio y cuando nosotros damos culto a Dios, el Señor recibe gloria. Solamente por darle culto a Dios, por venir al servicio, estamos dándole gloria a Dios. Él tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. Pero lo último que Él dijo antes de irse fue en Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo, que tiene todo el poder en los cielos y en la tierra, está con nosotros, y estoy segura que Él disfrutó junto con nosotros este culto. Y también la alabanza de Caleb empezó, y muchas personas de diferentes países, más de 200 personas vinieron de diferentes países, escucharon este evangelio por primera vez. Y ellos probablemente no saben. Y también habían personas que no sabían esto, pero personas que eran musulmanas vinieron acá y salieron en la mitad porque no sabían que era una iglesia cristiana. Y ese tipo de cosas pasaron, pero sea como sea, la semilla quedó sembrada. Y cada persona, personas de Sri Lanka, de Nepal, de Ucrania, de por aquí, de Estados Unidos, de muchos lugares, vinieron. Y son muy valiosos. Y muchas personas me saludaban muy felices. Y entre ellos un hombre que se llama Mika vino junto con su esposa y vino a saludarme. Y resulta que a él le gustó muchísimo. Yo estaba afuera en la entrada y pasó y me saludó. Y hace poquito esta banda que se llama Coldplay, estuvo por todo el mundo. Y hasta la semana pasada estuvo acá en Corea. Y resulta que esta persona es camarógrafo de Coldplay. Yo la verdad solo había escuchado algunas canciones, pero no era consciente que era una banda tan grande. Y resulta que él vino como camarógrafo de Coldplay y el sábado alguien los invitó. Y justo el domingo descansaba y vino. Y le gustó muchísimo, le gustó mucho el culto. Agradeció mucho que lo hayan invitado. Y entonces él dice que él trabaja como en cosas de producción. Y decía como, ¿cuál es el departamento? ¿Cuál es la empresa que usa esta iglesia? Y para que ustedes usen en esta iglesia. Entonces me dice, ¿quién es el líder? Y yo, no, pues uno de nuestros jóvenes se llama. Y es una persona que siempre sale en videos comiendo. Pero no tenemos ninguna empresa, lo hacemos nosotros. Pero esta persona era muy sorprendida y decía, pues dame un tour de las personas.
Y es muy chistoso porque en ese concierto de Coldplay vinieron muchísimas personas y él quería aprender de nuestro sistema. Y yo le dije, pues muéstrele algunas cosas, muéstrele. Y pues le dijo, pues sí, aquí es, no hay gran cosa. Y pues ahí se conectó con el chico de la alabanza, el líder de alabanza de nuestra iglesia, y parece que están en contacto. Y este muchacho decía que muchísimas gracias. Y son el líder de alabanza, no ha hecho absolutamente nada. Y le dio tiquetes de Coldplay, él no había hecho nada. Le dio tiquetes de Coldplay. ¿Y él quién es para tener los tiquetes? Ni siquiera me preguntó. Y el jueves fue al concierto. Yo el jueves tenía tiempo. A mí también me gusta ese tipo de lugares. Y después me dijo, pastor, realmente dentro del evangelio está todo. Pues probablemente antes de ver a Coldplay no estaba todo en el evangelio. Y yo la verdad es que Coldplay, yo, más que cualquier otra cosa, me llamó la atención cómo se conectaron y de dónde vino. Y entonces dijo, pero ¿y de dónde vino? Y él dijo que de Inglaterra, de Manchester. Y la esposa, ¿y dónde la esposa? La esposa es de Birmingham. ¿Quién está en Birmingham? Nuestro pastor Morris. Hoy vino el pastor Morris, hoy está acá. Yo le estoy haciendo evangelización por Birmingham aquí en Corea. Entonces dije, ahí tenemos que conectarlos. Y justo el pastor vino hoy. Y vinieron más de 200 personas y ustedes pueden preguntarse dónde están todos. Es simplemente un evento, solamente hicieron un evento. Y hay personas que pueden decir eso, solamente hicieron un evento. Pero como el pastor hablaba la vez pasada de cuando se hacen ventas, como ventas espirituales, no es que nosotros estemos vendiendo a Jesús, pero cuando uno hace una venta, uno tiene que hacer un negocio, salir y buscar. Entonces nosotros simplemente estamos teniendo nuevos lugares en los cuales podemos tener contacto para que haya salvación para estas 200 personas. Ya tenemos 200 personas que podemos visitar ahora. Y ahora, por ejemplo, esta persona de Coldplay, ¿con cuántas personas nos puede incluso conectar esa misma persona? Le agradecemos mucho al Señor que nos haya enviado 200 personas, pero sabemos que detrás de esas 200 personas aún hay muchas más personas que pueden obtener pues, la salvación. ¿Y será que entre esas personas y los amigos de esas personas no necesitarán el evangelio? Claro que lo necesitan. También todos los departamentos, todos los ministros del departamento de los multiculturas estaban muy agradecidos con todo lo que se hizo. Y también sé que la próxima semana van a hacer un evento deportivo. Y fue un lugar un domingo de resurrección que agradecemos mucho. Y lo que más agradezco no es solamente que hayan venido muchas personas, sino por la palabra del púlpito. La palabra del púlpito era una comunidad que se alegra en la resurrección. Y siempre conocemos este versículo de Tesalonicenses 5:16 al 17 que dice, está siempre gozoso, oran sin cesar, da gracias a Dios en todo. Y creo que es la primera vez que el pastor predica en un domingo de resurrección con este versículo. Porque el día de resurrección no está hablando de algo relacionado con la resurrección, sino está hablando de otra cosa. Estén siempre gozosos, oran sin cesar. ¿Por qué? Porque está la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y yo durante una semana, mientras meditaba en esta palabra, mientras estaba con la alegría de este festival que hicimos, y estaba meditando en esta palabra, yo decía, ¿por qué estoy tan feliz? Porque vinieron muchas personas. Y entonces si vienen muchas personas, si vienen pocas, entonces no estaría feliz. No. Y sí, porque mis jóvenes estuvieron corriendo y sirviendo, pero si dejaran de servir, entonces estaría triste. No. Y la gente dice, pero entonces ¿cómo vamos a poder estar siempre felices? ¿Dios nos va a pedir algo imposible? No. Porque siempre podemos estar felices. Porque vinieron muchas personas, porque nos reconocen, porque nuestra iglesia se hizo famosa. Claro que no. Porque Jesús siempre sigue siendo mi Cristo. Por eso siempre puedo ser feliz. El Dios Trino siempre está conmigo. El Cristo que ha resucitado está conmigo y es mi Señor. Aunque una persona de las que invitamos, ni siquiera una hubiera venido, estamos felices por esto. Porque es una bendición orar sin descansar. Porque ustedes vayan a un restaurante, por más
delicioso que sea el restaurante, se hagan fila todo el día frente si el restaurante no abre la puerta, ustedes no pueden comer de eso. Así sea un restaurante, el mejor hospital, si se vaya a un hospital, que sea el mejor hospital, si van un día de descanso del hospital, no les van a abrir la puerta. Piensa, a veces nosotros no entendemos lo que es la oración porque lo pensamos como una obra. Pero piense que Dios dice, por ejemplo, ay, voy a escuchar su oración 5 minutos al día. O voy a escuchar 5 minutos su oración. Ustedes van a esperar ese momento. Ustedes van a esperar ese momento todo el tiempo. ¿Pero por qué no oran? Porque creen que siempre los escuchan, lo cual es verdad. Pero nosotros estamos perdiendo esto, porque si Dios nos está esperando, nos está escuchando todo el tiempo, deberíamos estar orando todo el tiempo. Pero la mente del ser humano funciona muy diferente. Cuando es solamente 5 minutos, hacemos todo por querer escucharlo. Pero como es todo el día, pierde el valor. En Salmo 121:4 dice, he aquí el que no se adormece ni dormirá el que guarda Israel. El Dios Todopoderoso, que es mi Padre, escucha mi oración en todo momento. Y si realmente queremos esto, ni siquiera es, ay, ¿por qué tengo que orar sin descansar? Es, wow, realmente sin dormir, sin descansar, el Señor está ahora escuchando mi oración todo el tiempo y por esa razón puedo ser feliz todo el tiempo. En este momento, en su corazón, con su mente, oren. Digan, Señor, por medio de esta palabra, restáurame y sana todas mis heridas. Y cuando es así, todo cambia al agradecimiento. Empezamos a vivir una vida llena de agradecimiento por la salvación. ¿Y qué es esto? Esta es la voluntad de Dios. Es muy claro. Es la voluntad de Dios para ustedes. Nosotros, el vivir en Jesucristo y el disfrutar de esta manera es la voluntad de Dios. Y yo estaba muy sorprendido, agradeciendo mucho por lo que Dios nos dio. No es porque vinieron muchas personas que estoy feliz, sino es porque realmente podemos vivir como testigos de la resurrección de Cristo. Y entendiendo esto, estaba muy feliz. Y por eso en este mismo fluir, por eso la palabra de hoy es os aseguro, es asegurar. Hoy esto es algo que Pablo está gritando, es les aseguro. Este título es especial, porque Pablo, él escribió muchísimas cartas en el Nuevo Testamento, pero solamente una vez usó esta aplicación, esta palabra, esta expresión. Y en griego es ne. Y ne, cuando lo traducimos a coreano, cuando lo traducimos a español, es os aseguro, ne. Y es una expresión muy fuerte de asegurar algo con mucha fuerza. Entonces cuando estamos en una discusión y alguien no nos cree, y es como, le juro por Dios, pero ni siquiera es esto. Es aún una expresión aún más fuerte y más clara. Y en esa época, los creyentes de esa época no usaban casi esa expresión. Y entonces no juraban en vano en esa época. En especial, ¿ustedes creen que Pablo no conocía eso? Él conocía la palabra mejor que cualquiera. Que él esté diciendo esto en este momento es porque le está haciendo una confesión muy fuerte. Sí, vemos en Corintios 15, 1 Corintios 15 está hablando de la resurrección de Jesucristo. Y este fue el versículo que usamos para la semana pasada en el Festival de Rosy. Es el festival que es la palabra, el versículo que nos hemos aferrado durante todo este mes. Y está en el versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado, ¿qué es? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús que murió y resucitó y fue sepultado y resucitó de acuerdo a las Escrituras, es Cristo. Porque si esto no fuera así, nuestra fe sería en vano. Es porque Él resucitó y porque Él vive, que es el Cristo. Y es por ese Cristo que nosotros nos encontramos con Dios y ahora recibimos la bendición de poder dar culto a Dios. Y por eso estamos dándole culto a Dios en este momento. El estándar de Dios, la imagen original fue restaurada y por eso ese es el versículo que habla de que todo fue
de acuerdo a la palabra y se conecta y sigue al versículo del día de hoy. Y es como tenemos que vivir entonces, si realmente queremos que Jesucristo resucitó. ¿Qué vida tenemos que vivir para decir qué tipo de vida quería vivir Pablo que grita de esta manera o asegura de esta manera? Les aseguro, para usar esta expresión. Yo les digo, yo estoy seguro que Jesús resucitó y yo quiero vivir cada día disfrutando de esto. Y si queremos esto, ¿qué queremos asegurar? Y es morir cada día. Vamos a leer el versículo de hoy nuevamente. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo les está diciendo, lo que le estaba asegurando es que le estaba muriendo todos los días. Ustedes hoy, por fe, como Pablo, aseguren esto. De verdad, esto no es cualquier expresión, sino realmente en esa época había un peligro de morir. O sea, realmente él todos los días estaba enfrentándose a la muerte. A veces nosotros decíamos, ay, muero yo. No, él de verdad, él tenía el peligro de la muerte todos los días. De verdad, si Pablo dejara de hablar solamente Cristo, si él hubiera cedido un poquito más a lo que decía la gente, él no hubiera tenido que pasar por este peligro. Pero Pablo, todo este versículo 15, está diciendo Jesucristo resucitó. Él resucitó. Y nosotros somos, Él es el primer fruto de la resurrección. Nosotros también vamos a resucitar como Él. Y Pablo creía esto. Y con esta esperanza de la resurrección es que Él vivía cada día. Y como nosotros, teniendo esta esperanza, vamos a vivir cada día. Entonces, Pablo por eso es que lo aseguraba en este momento. Solamente por este evangelio de Cristo yo puedo morir cada día. Y no voy a vivir como esas personas que están negando la resurrección. Pablo podía ceder un poquito y no era tan peligroso, pero él no cedió. ¿Por qué? Porque él sabía que había una resurrección. Y hoy nosotros también tenemos que asegurar esto. Si nosotros hoy, porque en Jesús nuestra vida no está en riesgo. Si ustedes, por ejemplo, salen de acá, incluso salen de la iglesia y dicen que eran en Jesús, nadie los va a matar. Pero aún así ustedes tienen que usar este término. ¿Cómo podemos vivir para morir cada día? ¿Es odiarme o afectarme de alguna manera? Claro que no. La Biblia está hablando de libertad todo el tiempo. No es de estar pendiente de lo que dicen o no dicen, sino es de libertad. Es una vida que viva a Cristo cada día. Una vida que viva a Cristo. Porque murió Cristo en la cruz. Porque resucitó. Para venir a mí, para salvarme a mí, para volverse mi Señor, para estar por medio del Espíritu Santo junto conmigo. Ese es el objetivo de la cruz. Y simplemente tenemos que vivir de acuerdo a este objetivo. Y esta es la respuesta para nosotros, vivir de acuerdo a ese objetivo, porque fuimos creados. Y nosotros estamos en una respuesta en este momento. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado está con nosotros en este momento. A veces creemos que una respuesta es que las cosas salgan como yo quiera. Pero ese es el mismo estándar de las personas que están separadas de Dios y que dicen que Él no resucitó. Que las cosas salgan como yo quiero, respuesta. Pero Dios vino para darnos una respuesta más grande. Solamente para darnos lo que queremos. Él no iba a venir hasta acá, iba a venir y morir y resucitar de esa manera. El ser humano fue creado para obedecer 100% la palabra de Dios, para vivir centrados en Dios, para vivir centrados en la palabra. ¿Por qué? Porque es así como son felices. Esa es libertad, esa es seguridad, estar dentro de la palabra. Dentro de esto hay libertad. Donde hay una libertad sin comodidad. Ahorita están en esos lugares donde digamos, un lugar donde los niños puedan correr sin la libertad, con toda libertad, sin que sus papás estén cerca y puedan correr. Les puede pasar cualquier cosa, puede pasar un accidente y nosotros estamos envidiando eso. Cuando el hombre pecó y se volvió pecador, no les quedó otra opción sino querer ser el Dios de sus vidas. Y todo lo piensan centrados en el yo, mis pensamientos, mi voluntad, lo que yo quiero es el único estándar. Y por eso a la gente del mundo no les queda más que vivir así. Por eso es que todo el mundo cree que las cosas salgan como ellos quieren es la única respuesta. Entonces si alguien me afecta, entonces ya todo me cae mal. Pero eso es maldición. Porque imagínense que ustedes creen en Dios y ustedes tienen a Dios y todo y están viendo una persona
al lado de ustedes que hace ritos, creen otras cosas y los ven bien y los van a enviar? ¿O ustedes, digamos, vienen a la iglesia y pelean con su mamá, pelean con su papá, pelean con todo el mundo y ven a un no creyente y después ven que esa persona tiene una familia mejor y hay paz? Entonces van a enviar a esa persona. La gente que no cree se ve mejor. Entonces, ¿eso es bendición? ¿Por qué nosotros hacemos exámenes de salud? Porque hay exámenes que tenemos que cuando estas enfermedades avanzan mucho, es grave para nosotros, por eso nosotros tenemos que descubrirlos a tiempo. Y usualmente cuando tenemos problemas, cuando por un problema, cuando hay una enfermedad y no nos damos cuenta que porque esa enfermedad no duele o no hay síntomas, por no darnos cuenta que tenemos esa enfermedad es aún peor. Es mejor que duela para darnos cuenta de esa enfermedad a tiempo. Entonces es mejor saber que estoy yendo por un mejor camino o que surja un problema, una circunstancia que me haga volver a la iglesia. Esa circunstancia entonces es una bendición. No tenemos por qué envidiar a las personas que no tienen esas circunstancias. Si por un problema llegué a creer en Jesús, si después de odiar a Dios por un problema volví a creer en Dios, me acerqué a Dios, eso no es como, ay, menos mal. No, es una bendición de haber salido de una muerte eterna y tienen que tener esta seguridad. Claro que sí. Realmente casi caigo en maldición por siempre. Ese problema en sí mismo fue una bendición. Gracias a ese problema llegué delante de Dios y a doblar rodilla delante de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una bendición más grande para el ser humano que estar delante de Dios. Y a mí no me gusta cuando la gente es como, ay, sí, gracias. Ay, sí, muchas gracias. Es mejor que no diga nada. Nosotros, el haber sido salvos, tenemos que cada día saltar de alegría. Y si esto no está funcionando, usualmente tenemos como una demencia espiritual y se nos olvida que recibimos, que nosotros nacimos como pecadores y se nos olvida que nacimos separados de Dios y que por la gracia de Él es que estamos acá. Y que la salvación es por gracia. Entonces por eso es que hoy aseguramos esto. Hoy yo también muero. Hoy muero yo y que solamente Cristo viva. Así que no pongo nada delante de mí sino solamente a Jesucristo. Si muero cada día, soy restaurado cada día. ¿Yo con qué fortaleza voy a poder salvar mis propias heridas? Ustedes son jóvenes, ya han vivido más de 20, 30 años. ¿Ustedes pueden sanar sus propias heridas? Saben que no es así. ¿Cómo voy yo con mis propias fuerzas? ¿Cómo voy a cambiar mi pasado para que se convierta en una plataforma? Con mis propias fuerzas, ¿cómo voy a vencer a Satanás? No es posible, tiene que ser por Jesucristo. Por eso, quien llama a Jesucristo recibe salvación, es por Jesucristo. Que es una persona que vive centrada en el Señor. ¿Cómo llama a una persona? Señor, mi Señor. Señor. Sí, siempre usamos ese término. En las canciones, todo siempre dice Señor, Señor. Y es muy fácil decirle a Dios Señor. Pero no se trata de simplemente decir así. En Mateo 7:21 dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque digamos Señor, Señor no quiere decir que entremos al cielo. ¿Qué es esto? Realmente tenemos que ser hijos. El Señor realmente tiene que ser nuestro Señor. En griego es Kyrios. Kyrios. Mi Señor tiene que ser Jesucristo. Cuando Jesucristo es mi Señor, es Él viviendo y no viviendo yo. Si decimos que queremos a Jesús y yo sigo siendo el Señor de mi vida, eso no es que el Señor no es mi Señor. Yo tengo que saber, yo soy de Dios. El Señor, yo le pertenezco a Dios, yo soy pertenencia a Dios. Y esa es la diferencia entre quien simplemente dice Señor y quien realmente hace que el Señor sea nuestro Señor. Hay este versículo que nos gusta, lo vamos a leer juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del cual Él me amó y se entregó a sí mismo por mí mismo.
Hay muchísimos jóvenes que dicen, muero yo, solamente vive Cristo, y confesamos esto. Y a veces decimos, yo muero, pero parece que sigo vivo. ¿Qué significa que yo muero y que Jesucristo sigue vivo? Mi vida es dar toda la soberanía de mi vida, dársela a Dios. Toda la pertenencia, todo lo que es de mí, dárselo a Dios por completo, entregárselo a Dios. Esta es una vida de una persona que cree en la resurrección. Esta es una vida bíblica que vive por medio de la fe. Por eso cada día hagan que el Señor sea su Cristo. No les estoy diciendo que hagan la oración de entrega todos los días, sino ayer el Señor era mi Señor, pero hoy estoy viviendo, soy yo, a lo como quiero. Por eso todos los días, Señor, te entrego la potestad. Y de verdad esta es la mejor oración. No hay una bendición más grande. Si ustedes ven la Biblia, no hay una bendición más grande que el Señor mismo sea el Dios de mi vida. El Señor de mi vida. Y yo me doy cuenta. Y yo todo el tiempo digo, esto es lo más grande. Hoy también soy del Señor. Y yo digo esto en coreano, en inglés, en como sea. Estoy confesando esto todo el tiempo. Y yo siempre digo en inglés, my life is not mine. Mi vida no es mía. My time is not mine. Mi tiempo no es mío. My health is not mine. Mi salud no es mía. My everything is yours, my Lord. Todo lo mío es tuyo. Eres mi Señor. Mi Jesús. Mi Señor, mi Salvador. Mi tiempo, mi vida, mi salud, todo lo que soy es de Cristo. Y yo todo el tiempo digo esto y lo repito con su oración y mi estado espiritual es transformado. El temor desaparece por completo. Es aún más efectivo que decir, ay Señor, por favor, quítame el temor, quítame el temor. Porque realmente cuando uno simplemente repite eso y dice, pero si yo no soy mío, porque estoy en temor o porque estoy en ansiedad. Todo lo que soy es de Cristo. Lo único que tengo que hacer es escuchar la voz de Dios, y creerla y seguirla. Es suficiente. Creer, escuchar, seguir y seguir, porque voy a preguntar si no es mi vida. Y creer es entregar. Saber que el Señor se hace responsable. El Señor no es un Señor amable que vive en la casa al lado, la persona que nosotros llamamos Señor. No es tampoco una persona que ha ganado un premio Nobel. Es el Señor que tiene todo el poder en los cielos y en la tierra, el Cristo que tiene el poder en los cielos y en la tierra, que se hizo el único camino para que conozcamos al Padre y destruyó todas las tinieblas. ¿Pueden creer en Él? Y muchas veces decimos Señor, Señor, pero al final los que estamos viendo somos nosotros y eso es idolatría. Por eso todos los días, cada mañana, en cada momento, confiesen esto. Señor, Dios es mi Señor. Yo soy del Señor. Con sus amigos cuando hablen también, díganle así. Cuando digan, me preocupa, díganle, usted es de Cristo. Cuando su novia se estrese, díganle, usted es de Dios. ¿Verdad? Mi Señor es Cristo. Y entonces, ¿qué dijo el Señor? Entonces esto nos lleva a mirar la palabra del púlpito nuevamente. Nos permite ver al Señor que no tiene error. Y la clave acá es de repente, sino cada día. Cada día. Hoy vamos a leer la palabra de hoy nuevamente. El versículo 32. Si como hombre batalle en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Me doy cuenta que la palabra que nos dio el Señor, el pacto para todos los jóvenes, fue muy importante, porque es made in heaven, hecho en el cielo. Y esta palabra, os aseguro, es asegurar algo, es tomar unas decisiones fuertes. Y hoy decidamos algo. Yo no vivo de acuerdo al método de Dios, sino de acuerdo al método del cielo, de acuerdo al reino del cielo. Y háganse conscientes de esto. Ay, pero pastor, ¿usted por qué está diciendo que las cosas del mundo son tan malas? Yo nunca he dicho que las cosas del mundo son malas. Yo no estoy diciendo esto, y muchas veces tenemos que en el estado del mundo vivir como ellos. Pero si vivimos por el método de ellos, no podemos salvarlos a ellos. Con el método de las personas del mundo, del budismo, del islam, no podemos salvar a otros. No podemos. Las personas que no saben a dónde va su vida, no saben el dolor que están, no tienen una respuesta y no hay forma que ellos se salvan. Por eso las personas que criticaban en Efeso, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Él no los atacó.
Él no peleó de una manera física. Las personas que lo quisieron afectar, él no les hizo nada. En este momento, él no quería. Él alcanzó a matar a Esteban antes, Pablo. Y él tenía él usó todo su poder para que, si Jesús hubiera tenido si Pablo tenía toda la autoridad para poder haber hecho lo que él quisiera, para poder convencer a la gente, para poder hacerlo de la manera, el método de las personas, pero él no lo hizo. Pero las personas que creen en Jesús, las personas que creen en la resurrección, ¿por qué tratan de hacer las cosas de acuerdo a la forma del mundo, incluso dentro de la iglesia? ¿Para qué van a creer en Jesús si cuando algo no les gusta, entonces ya van a criticar como la gente del mundo? O fijan que no están criticando, pero critican. O están cayendo en incredulidad y hablándole a todo el mundo de esa incredulidad. ¿Eso qué es? Una persona del mundo vive así, pero una persona del reino de Dios no tiene por qué vivir así. Esto simplemente muestra que somos débiles. Yo era así, yo era muy débil. Entonces, como era débil, buscaba herir a quienes me habían herido. La verdad, no es nada chévere vivir así. Y realmente yo en mi vida no tenía otra opción a que el Espíritu Santo obrara a través de mí. Yo no reconocía nada más. Y yo no estaba disfrutando lo que Dios estaba haciendo por mí. Y por eso ustedes tienen que vivir de acuerdo al método de Dios. ¿Y cómo es esto? Por medio de gracia y amor. Este es el método del reino de Dios. Yo, ¿cómo me volví una persona al reino de Dios? ¿Ustedes qué hicieron para poder dar culto hoy? Es por gracia. Una palabra, gracia. En Efesios 2:8. Solamente por fe, por gracia. ¿Y qué dice esto? No es don de Dios, regalo de Dios. Esto no es porque yo haya hecho algo bien, somos salvos por fe. Por eso es que no nos queda decir nada. Por eso a mí me gusta esa alabanza que dice, aunque tuviera si tuviera 1000 bocas, si tuviera mil bocas, yo con todas ellas voy a alabar a Dios y a alabar la gracia de Dios. Una persona que realmente conoce la gracia de Dios confiesa esto. Aunque tenga 1000 bocas, puede confesar esto. No hablan de las personas. Nosotros no fuimos creados para vivir criticando como en las otras personas, no. Sino el Señor que me salvó a mí y su gracia, y en ese Cristo entramos nosotros. Este amor no se termina porque nos hayamos equivocado. En Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A veces pensamos que es así, pero no, ni porque yo me esfuerce más, o ni porque me esfuerce más me va a amar más, ni porque me equivoque me va a amar menos. A veces el amor de Dios es eterno, pero nosotros creemos o buscamos usar nuestra fuerza, pero no solamente no es necesaria, sino que no ayuda, no sirve de nada. Yo cuando asistía al seminario tenía un amigo y este amigo, su personalidad era F, realmente F. Era muy emocional, era muy diferente a mí. Y a veces estábamos caminando y él, la verdad, parece que había recibido mucha gracia y me dice, Mina, yo realmente no soy gran cosa. De verdad, no nada funciona en mi vida, no tengo nada. Dios, ¿por qué me salvaría a mí? Y me estaba preguntando a mí. Y yo, no sé, los F hablan entre ellos y parece que no me estaba preguntando, solamente estaba hablando y estaba a punto de llorar. Y él dice, yo odiaba a las personas que hablaban de Jesús porque Dios me salvó a mí. Y me preguntaba, ¿hay personas mejores que yo? ¿Por qué Dios salvó a alguien como yo? ¿Por qué Dios me dio este evangelio? Porque me quiso a mí y estaba así a punto de llorar.
Y yo estaba pensando, sí, es verdad. Y después pensé, sí, alguien, porque usted, como usted, ¿por qué? Yo soy muy no es gran cosa. Y entonces él se ofendió. Y me dijo, es que usted es muy, muy gran cosa. Y yo dije, no, yo tampoco soy gran cosa. Y sí, el amor de Dios no tiene ninguna explicación, simplemente porque Él quiso. Porque Él quiso, me amó y me dio todo. Y me volví del reino de Dios. Y la vida eterna, la resurrección para la vida eterna está garantizada. Nosotros, ¿cómo podemos ganar o conseguir esto en el mundo? Esta que recibimos por gracia es el método del reino de Dios. Si cualquier persona dice, no, si la palabra no nos asegurara que hay salvación, no viviríamos de esta manera. Pero nosotros sabemos que estamos en Cristo Jesús. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nosotros en Cristo tenemos todo. Ya tenemos todo. En Cristo tenemos todo. Por eso tenemos que disfrutar. Ya podemos ser felices. ¿Y qué es la verdadera felicidad? El vivir con una motivación de salvar. Este es el método del reino de Dios. Las personas del reino de Dios, cuando otras personas son restauradas, son más felices. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros somos los que más disfrutamos. Compartimos el evangelio de resurrección, pero los que más fueron restaurados fuimos nosotros. Ahorita todo el mundo está confesando lo mismo. Yo, especial los del 13, es la primera vez que hacían esto, el departamento de los más jóvenes, es la primera vez que salían a salir. Y decían, yo cuando era pequeño, yo salía a juzgar a los que salían a entregar volantes con el evangelio. Y ahora yo salía a hacerlo y a veces los criticaban o algo, pero estaban muy felices. Una persona dijo que invitó a 15 personas y ni una vino. Pero estaba feliz viendo cómo otras personas sí vinieron. Claro, yo voy al campo, yo hablo, yo estoy pensando cómo salvar a otros, pero soy yo el que soy restaurado. Y esto es porque el Espíritu Santo que está en mí está gozoso y por eso yo estoy alegre. Ay, pastor, la verdad, a mí me gusta cuando me reconocen. ¿Y qué le digo? El Señor, usted que tiene a Jesucristo, es reconocido por Dios. Nosotros ya no vivimos por la resurrección de las personas, de los seres humanos, sino de Dios. Y ya podemos vivir con la intención de ser restaurados. Con la intención de disfrutar. Y a veces pensamos, no, pues yo ya salí de estos problemas del pasado. Pero aún hay personas que siguen viviendo en ese pasado mío. Y es salvarlos a ellos. Esta semana también me encontré con una misionera que hace misiones en México, enfatizando a las personas que han caído en drogadicción. Y ellos no viven como personas, como cualquier persona. ¿Y cómo empezaron a vivir así? Había una persona que era porque el esposo era dentista. Y desde chiquita le dijeron, su hija es adicta al alcohol. El papá siempre estuvo con alcohol, porque su familia, el papá siempre llegaba alcoholizado a la casa, golpeaba a su mamá, él tenía miedo, pero después ese papá se suicidó. Y esta persona pensó, ahora mi familia va a vivir bien. A ese punto era de duro vivir con el padre. Cuando el papá se suicidó, él pensó que todo iba a estar bien, pero resulta que no estaba bien. Y el hermano del papá también se suicidó. Y entonces los hombres de esa familia se suicidaban. Entonces esta persona, misionero, esta persona decía, yo también me tengo que suicidar. Pero la madre de ese hogar llegó a creer en Jesús. Y cuando la madre de este hogar creció en Jesús, esta persona también llegó a creer en Jesús. Y en el momento que se conoció con Jesús, la razón de vivir cambió por completo.
ahora tengo que salvar a las personas que están en mi pasado, tengo que ayudarlos. Y eso es ayudar a las personas que están con adicción a las drogas en México. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que tienen adicciones a las drogas viven juntos. Y dicen, no, pues mientras esto, o sea, les y son niños de colegio o algo así, y siempre están pensando en suicidarse. Y dicen, ay, no, los niños dicen, ay, yo amo a Dios, me gusta mucho. Y después empiezan a llorar y creen en esto. Y el ver ese cambio es todo. Y es así, las personas del reino de Dios, su pasado, su presente y su futuro es transformado para poder salvar. Y ese es el método del reino de Dios. Yo soy un pastor que le faltan muchas cosas, pero sé que cuando vivimos con la motivación de que haya restauración, nuestro campo va a ser diferente va a ser diferente. Ahora vamos a organizar. Primero, conclusión. Todos los días asegurémonos de esto. ¿De qué? Que mi Señor, que mi Cristo es Jesucristo. En Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús dice, en el momento que estamos en Cristo, estamos justificados. En Apocalipsis 19:16 dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero y ustedes tienen que confesar esto todo el tiempo. Ya no vivo yo de acuerdo a la forma de este mundo, sino de acuerdo al método de Dios. Esto es lo que tienen que asegurar cada día. Vamos a leer Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dice, salva a un pecador, salva a un alma y cubre multitud de pecados. Las familias, los amigos, la sociedad está destruida porque este mundo no tiene una respuesta para ellos. Pero cuando nosotros vivimos con esta motivación de salvar a otros, somos usados, y asegúrense de querer ser usados en esto. ¿Hasta cuándo? Hasta que todas las naciones crean. Y ahorita estamos en esta semana de misiones. Aquí está el misionero Morris, van a venir más misioneros. Por eso también el camp que vamos a hacer de unidad lo vamos a hacer de misiones. Y esta semana vamos a estar juntos con los misioneros y vamos a estar a orar juntos y vamos a tomar esta decisión continuamente. Que todas las naciones puedan escuchar este evangelio y puedan salvar. Estamos muy ocupados ahorita. También tenemos que planear lo que vamos a hacer el próximo año en América Latina. También vino un pastor misionero de Malawi. Habíamos escuchado que Malawi era el país más pobre del mundo, pero él dice que no, que es el tercero más pobre, hay unos más pobres. Y dijo que tenemos que ir a Malawi. Y digo, ¿en qué hotel de Malawi vamos? Y dice, no hay hotel en Malawi. Entonces, que no hay agua caliente. Entonces digo, bueno, está bien, no importa. Los hombres dice que como este misionero hace ministerio en una cárcel, dice que los hombres pueden dormir en la cárcel, que no hay problema. Muy amables, pero nosotros vamos a compartir el evangelio hasta el final, y por eso vamos a seguir orando también por todas las personas que participaron en el festival Rose, y vamos a seguir tomando esta decisión, vamos a seguir alabando a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos solos, una persona no puede salvar todas las naciones. Por eso tenemos que hacerlo juntos. Y también en la otra semana vamos a llevar a cabo este camp que vamos a hacer, y apliquen de todo corazón. Vamos a hacer esto juntos, y espero que sea una semana